abrir nuestras Biblias, hermanos, en Segunda de Timoteo 2, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén. Qué bueno nuestro Dios. Dice la palabra como está escrita: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos, hermanos, que hay tantas historias muy bonitas de hombres muy valientes, guerreros, que cuando uno las lee, dice, quizás esto es como una leyenda, una fábula, porque como que no es muy creíble muchas cosas de las que estos hombres lograron hacer. Pero como cuando uno está en el camino de Dios, sabe que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, hubieron muchos hombres cuando leemos la palabra durante la historia, que hicieron cosas maravillosas y tremendas. Pero también, hermanos, esas generaciones fueron pasando y se levantaron otras. Y en nuestros tiempos, actualmente tenemos como 2 o 3 generaciones, hermanos, que estamos prácticamente viviendo juntos. Pero estas generaciones van cambiando conforme pasa el tiempo. Y hay una generación que se está levantando, que si usted la ha escuchado, se llama la generación de cristal. Y con ese tema vamos a considerar la meditación de hoy. La generación de cristal. ¿Ya ha escuchado usted ese concepto? ¿A qué se refiere con una generación de cristal? ¿O nunca lo ha escuchado usted? Nunca, primera vez. Levanten la mano los que han escuchado eso de la generación de cristal. 1, 2, los demás no saben qué es. 3. Oh, bien, entonces casi la mayoría ignora que existe una generación de cristal. Bien, en ese caso, hermanos, vamos a hablar referente a esas generaciones. Pues, ¿sabía usted, hermanos, que durante todo el tiempo de la humanidad, bueno, más que todo de 1900 en adelante, hay unas organizaciones que han empezado a colocar o a denominar a las generaciones con un nombre? Y esos nombres prácticamente los identifican con características conforme han sido esas generaciones. Entonces, una de las generaciones que todavía existe es la generación de los baby boomers. Sí, se oye raro, ¿verdad? Como bebé, ¿qué? Pero son los baby boomers. Y dirá, hermano, ¿y eso qué es? Los que nacieron en 1946 a 1965 son los baby boomers. Algunos de ustedes y sobre todo nuestros ancianos, ahí están, baby boomers. Son una generación que se levantó a la anterior, que se llamaba la generación del silencio. Que eso nacieron de 1945 o 46, vamos a decir, para atrás. ¿Por qué le decían a esta una generación del silencio? Porque en ese tiempo el niño no podía hablar. El niño, si el padre estaba hablando, el niño calladito. Por eso le llamaban la generación del silencio. Porque los niños no tenían voz ni voto en nada que ver con las cosas que estaban pasando, porque eran niños. Por eso durante la historia le dijeron que esa era la generación del silencio. Después vinieron los baby boomers, que en este caso fue una generación que tuvo un boom. ¿En qué sentido? Porque ellos hicieron un montón de cosas que empezaron a cambiar, entre ellos la música. O sea, ahí los mejores músicos nacieron en ese tiempo. De esto de la historia, lo del rock and roll, de la parte del jazz, de la música latina, a los cantantes, unos cantantes que se dejaban al mirar a las personas. O sea, esa generación fue caracterizada por esa parte, porque tuvieron como la parte artística de todas áreas, pues lo explotaron al máximo. Y después de eso viene una generación que se llama la generación X, que va de 1972 a 1980, que muchos de nuestros padres ahí están.
En este caso, le dicen que esta generación es como la generación escondida o desconocida. O sea, ¿de qué razón? Porque en ese tiempo los que nacieron, como venían los baby boomers opacaron a esa generación, porque esperaban que esa generación fuera mayor que los baby boomers y no fue así. Porque si se recuerda, en ese tiempo empezaron los famosos hippies. O sea, para los que tienen en ese tiempo, esa edad, yo no había nacido, pero la historia lo cuenta. En 1970 empezaron los hippies y unas ideologías todas medias raras, pero esa generación fue opacada por la anterior. Y posteriormente vino la generación Y, que es de 1980 a 1990, aunque hay algunos que dicen que llega a 1994. Ahí yo estoy, en esa generación, y muchos de ustedes también. Que algunos dicen que somos los millennials, pero según esta parte que los ha caracterizado dice que no, pero algunos dicen que sí, pero somos la generación Y. Y esta generación que estamos actual, o sea, nosotros, que estamos hablando de los que nacimos en 1980 hasta 1990, la mayoría de nosotros, incluyendo la generación X, o sea, estamos hablando de la generación X, con la generación Y, procrearon hijos. Y ellos son los que generaron la nueva generación que es la millennial. Y después de la millennial viene la Z y la postmillennial y hasta la actual que dice que es la centennial, algo así. Pero, ¿qué es lo que ha hecho estas generaciones? Vamos a basarlos, hermanos. Yo creo que aquí la mayoría tenemos edades que sobrepasan de los 25 años. La mayoría, hay pocos niños acá, pero la mayoría las tenemos. Y vamos a remontarlos en nuestros tiempos. ¿Cómo era nuestra infancia, hermanos? Nuestra infancia era de una manera, hermanos, donde cuando usted quería ver televisión y quería ver un programa, tenía que esperar a esa hora para verlo, porque no había otra forma, no había internet, no había Netflix, no había Disney Plus. O sea, solo había 2, 4 y 6. Y yo me recuerdo que lo que más me gustaba eran los picapiedras, que de primero comenzaron como a eso de las 4 de la tarde. Yo me enojaba con mi mamá porque a esa hora me mandaba al molino y yo quería ver los picapiedras. Pero mi mamá, vaya porque si no, no come. E iba, enojado porque me perdía el episodio de ese día. Que yo me podía los picapiedras, hermanos, yo me podía todo eso de los picapiedras, todos los episodios, y los vi un montón de veces. Esa era nuestra generación. Una generación que, ¿qué es lo que decían? Donde come uno, comen todos. Y muchos de ustedes se criaron con un huevito de esos podemos decir sancochado, y un montón de tortillas y todos a chuponear. Y así sobrevivieron. Muchos de nosotros, de los que tuvimos más de un hermano, teníamos 4 hermanos, y hay otros que tuvieron 7, otros tenían 10. Y de esa manera, hermanos, no ajustaba, o sea, había una escasez en nosotros. En el sentido de que no todo lo teníamos a la mano, a pesar de que era más libre. Porque yo me recuerdo que antes no había muchos cercos. O sea, usted iba al terreno del vecino y ahí habían mangos, naranjas, y como no le decían nada a usted, ¿cómo que era su terreno? Era como más difícil de morirse de hambre en ese sentido. Pero yo me recuerdo, hermanos, que en la parte de los juguetes, ¿saben? Yo creo que a muchos de ustedes les pasó eso. Algunos no tuvieron juguetes. Yo sé que sus juguetes eran los olotes que le llamamos, y esos eran sus carritos. Las niñas, las tuzas, eran sus muñecas. Pero yo me recuerdo que en mis tiempos a mí no me compraban juguetes todos los días, como hoy en día los niños lo tienen, nuestros hijos lo tienen. Que de repente, esa es la generación de hoy. Usted sale y el niño ya está, ¿qué me trajiste? Y que si no se pone a llorar y se le lleva comida, esto no me gusta. Y se pone a hacer sus berrinches. Y vienen nosotros de orejones, y ahí vamos y, no, una sorpresita, eso es una cora, pero de cora en cora, hermano, haga su cuenta. Pero volvamos a lo mismo. Yo me recuerdo que en mis tiempos solo los compraban un juguete al año. Uno al año. Y no crea que va a ser el juguete que usted quería. Era el juguete que más duraba. Yo me recuerdo que en mis tiempos, o sea, no había muchos juguetes como hoy, pero ya habían los de control remoto. Yo me quería mi carro de control remoto. Y le dije a mi papá, yo esto quiero. ¿Y saben qué me dijo mi papá?
No, me dijo, porque eso un ratito te va a durar y después vas a querer otro, me dijo. Y me compró un carro Jumbo Toys. Ahí, ya ven cuáles son los Jumbo Toys, ¿verdad? O sea, de esos carros de plástico, que son buenos, hermano, porque esos duran. O sea, usted los avienta, los tira, los raya, y no se arruinan. Hasta el fin de tanto, ahí estaba ese carro de Jumbo Toys. Me duró un montón. Así éramos. Había una escasez, hermanos. O sea, nosotros hemos vivido muchas veces de una manera que no lo teníamos todo. No lo teníamos todo. Teníamos restricciones. Sabemos que cuando nosotros pasábamos enfrente de nuestros padres, de nuestros abuelos, usted tenía que estar calladito y no decir nada, porque si decía algo, solo estaba la mirada. Y le decía, así, con esa mirada, cállese y váyase allá porque después arreglamos. Y usted, ya me metí en lío. Hoy no, hoy los hipotes, mentira, eso no es así. Ay, este niño cómo es. Nuestros padres no eran así. Nuestros padres, el cincho, hermano. Y no sé qué tenían las abuelas, hermanos, que siempre tenían una su planta, su palo de clavel, de ese del indio. Yo no sé por qué las abuelas tenían eso. Ahí, yo me recuerdo que mi abuela tenía eso y ¿saben por qué? Porque esos claveles, los que conocemos, esos tipos de claveles del de flor roja, del sencillo, eso salen unas subvaras así bien rápido. Y lo venían los abuelos, la mamá y venga para acá, arrancaban uno de esos y venga para acá. Cómo dolía y picaba eso, hermano. Y con el cincho. La chancleta también. O sea, la chancleta se hizo famosa por nuestros padres, no crea que por nosotros. Ha sido por nuestros padres, o sea, la chancleta dominante, decían algunos. O sea, si usted salía corriendo, venía la mamá con la chancleta y yo lo sonaba. Eran pulsudas. Cosas serias, nuestras madres. Eran cosas serias, la verdad. Y algunos de ustedes, los que vivimos en el campo, los tiraban cernada de esa de maíz, no caliente, no era caliente. Bueno, algunos lo hicieron, pero no era lo correcto. Pero algunas mamás enojadas estaban lavando el maíz y uno se portaba mal, venían y agarraban el guacal de cernada del que estaban lavando, no caliente, y lo mojaban a uno todo, de enojada. Entonces, ¿por qué razón es que estamos contando eso? Porque muchos de nosotros, como vivimos esas situaciones, yo escuché a muchos de mis amigos, muchos familiares también que dijeron, no, cuando yo tenga niños no voy a ser así como fue mi mamá, yo voy a ser diferente, yo a mi hijo lo voy a cuidar y lo voy a respetar. Bien, pero saben, hermanos, que por esa forma que tuvimos de pensar, empezamos a arruinar la nueva generación. Y es por eso que empezó la nueva generación de cristal. ¿A qué se refiere una generación de cristal? Yo quiero leer con ustedes unas características que dice de esta generación de cristal. Dice de que muestra fragilidad de carácter para la sobreprotección, por la sobreprotección que ha tenido. Es una de las características. Hermanos, ya sabemos lo que es el bullying, ¿verdad? Y hoy en día eso del bullying no se tiene que hablar en las escuelas porque esa es mala palabra. Pero el bullying siempre ha existido. Siempre ha existido. En nuestros tiempos sabemos que en las escuelas cuando algo nos ofendía, ¿qué es lo que hacíamos, hermano? Y se burlaba de nosotros. Afuera y agarrarse a trompones. Así era como arreglaba el bullying. Mira, como dijo el hermano, aquí me ven que no mato ni una mosca, pero yo me agarré con un compañero. Cuando la maestra se fue me estaba haciendo bullying y me enojó. Y lo agarré o sea, no a trompones, pero a lo típico, como lucha libre. Y me recuerdo que llegaba la maestra y ahí viene la maestra, como siempre los compañeros, ¿verdad? Apoyándolo a uno en lo malo. Ahí viene la maestra, todos tranquilos. Y me recuerdo que todos a sentarlos de nuevo y ahí con la camisa medio desabotonada y eso lo quedó viendo así como, ¿qué pasó? Pero la mayoría de ustedes arreglaron eso del bullying, o sea, con los puños. Aquí me vas a respetar, esa era la forma me vas a respetar. O sea, tenían carácter. Es más, los más antiguos, los baby boomers, eso lo arreglaban con el corvo. O sea, aquí se respeta y con corvo. Y mire, un amigo me lo dijo, yo creo que le tengo más miedo. Se me levanta porque yo no la voy a levantar, usted tiene que levantarse. Porque yo le dije que no corriera y no me hizo caso y se cayó. Y muchas veces me ha tocado hasta nalguearla. O sea, la castigamos con quitarles algunas cosas. No tanto con los hinchos, pero
enseñarle que debe de tener un carácter. ¿Por qué? Porque empezamos a ver esa parte. Mire, hermanos, si hoy la generación actual, de repente la niña, como está esto del internet, está el Netflix, está la televisión con cable, no hay ni que ver. Que se va a echar el capítulo de la Pepa completa, que ahí está. Que de ¿cómo se llama? Jorge el Curioso, lo hace todo. Nosotros no, ¿verdad, hermano? Como es que decía el Chespirito, no se pierda lo esperamos a la misma hora, por el mismo canal, y en el próximo programa, y pasaba como un mes y nunca llegaba el siguiente episodio, porque como el 2, el 4 y el 6 eran los que lo programaban. Igual me recuerdo cuando lo boom, ¿verdad? Siempre creo que lo hacen en el 2, 4 y 6. El gran estreno, decía, de Terminator 3. Que esa, es como 20 años la estrenaron, pero era el gran estreno que tenían en ese tiempo. Pero uno, como no tenía como esa parte de recursos, hoy no, hermanos, hay muchos recursos y la tecnología ha ido avanzando. Bien, otra de las características que se tiene es que carece de tolerancia ante las críticas, es lo que yo les comentaba. ¿Qué es lo que pasa con una generación de cristal? Que usted no le puede decir una crítica, aunque sea constructiva, porque él ya se siente mal. Y ya dice, ¿usted quién es para que me diga algo? No le gusta que lo critiquen. Cuando nosotros sabemos que cuando los critican es cuando más fuerte podemos hacer, porque empezamos a ver nuestros errores y los empezamos a corregir. Pero la generación nueva de niños, de adolescentes, de jóvenes, ya no los puede usted criticar, porque ya se sienten mal. Bien, la otra característica que encontramos es que se frustran rápidamente, se rompen cuando algo no les sale como quieren. O sea, son bien intolerantes. ¿En qué sentido? Usted lo pone, vaya, le traigo este rompecabezas acá, ármelo. Y empiezan y no no, ya no quiero, y lo tiran. No quieren. En cambio nosotros, yo me recuerdo que a veces los traían unas sus cosas ahí medio raras y empezábamos a ver cómo lo armábamos. Aunque lo quedaba de otra forma, pero lo tratábamos de armar. Pero a las nuevas generaciones no les gustan esos retos. A ellos les gusta facilito, como comidito. Bien, luego tenemos la otra que es inestable emocionalmente. O sea, de repente está enojado, de repente contento, de repente está triste. O sea, tiene un montón de formas en su carácter. Luego sufre de inseguridad. Los niños, ellos no tienen una seguridad de lo que están haciendo. Muchas veces no saben. Tenemos otra de las características. Tienen adicción a la tecnología, pero sí tienen grandes habilidades audiovisuales. Como dicen los papás de hoy, no hombre, si este cipote, ingeniero en sistema tenía que ser, miren cómo maneja ese teléfono. Mas no saben que la ingeniería en sistema es pura matemática y física matemática. Se los dice a alguien que está en eso, que después me arrepentí de haberla agarrado, pero ahí le decimos fuerza. Sí, no es que simplemente, ay, miren cómo navega en la computadora. No, hermanos, saben que en informática está una regla, que nosotros tenemos que crear los software a manera que el usuario simplemente haga los menos clics posible. Y si es posible, no escriba. Por eso hoy hasta usted le puede hablar a las aplicaciones. Entonces, no es que su niño sea inteligente en ese sentido, sino es que el que lo creó lo está haciendo de tal manera que sea más interactivo con el niño. El problema de hacer eso es que el niño todo lo ve fácil y cree que la vida es fácil. Y no es así, hermanos. Sabemos que la vida no es fácil, la vida es dura. Y si la buscamos como maestra, es más dura todavía. La vida es muy dura y nuestros hijos lo deben de saber. Yo se lo recalco muchas veces a mi hija. Usted debe de tener templanza y carácter porque la vida es dura. Y debe de tomar buenas decisiones. Si no, se va a vivir lamentando. Entonces, la tecnología, hermano, ¿qué es lo que hacemos hoy con la tecnología? Los que somos papás, los ocupamos de niñera. Qué molesta este niño, toma el celular, la tablet, la computadora. Y usted se va a hacer otras cosas y no sabe ni qué es lo que está haciendo su niño. Con un teléfono que tiene acceso a internet sin ninguna restricción. Que cuando sabemos nosotros que somos adultos, que cuando andamos navegando en internet de repente salen cosas incorrectas. Y los niños son curiosos. Y de repente usted no va a saber que ya está viendo pornografía. Y él no lo va a saber. Porque usted lo deja al teléfono y a la computadora y a la tablet como niñera. Cuando ellas simplemente hacen lo que les han programado que hagan. Nada más. Nada más, hermanos.
Por eso es que tenemos a una generación de cristal que se está levantando de una manera que usted lo toca y se quiebra. Y eso no es correcto. Bien, desconocen la importancia de los libros y no tienen ningún interés en la cultura. Pregunto aquí, ¿cuántos han leído un libro por lo menos? O sea, se supone que como cristianos nosotros tenemos que leer la Biblia. ¿La ha estado leyendo usted? Hoy las nuevas generaciones ya no les gusta la Biblia. No, mejor voy a leer otra cosa, voy a ver ahí un video en internet, una predicación y con eso es suficiente. Ajá, pero y si el que está predicando está deschavetado, le va a creer usted, porque no tiene ninguna base. Pues así están nuestros hijos. Mire qué terrible que hoy en esa cuestión de la paz dice de que los niños no tienen mucho, o sea, no son muy buenos a la matemática, no son muy buenos en analizar las cosas lógicas. ¿Por qué razón? Porque todo lo creen que es fácil, la tecnología. Es cierto, hermano, ¿se recuerda a nosotros cómo estudiamos? No había internet, íbamos a las bibliotecas a rogar que estuviera el libro. Y si no, a inventar, porque no estaban, no habían libros. Yo me recuerdo que yo muchas veces estuve frustrado porque quería aprender en mi carrera de la universidad, y cuando iba a la biblioteca de la universidad ya los libros tenían 3 meses de haber estado prestados y yo no tenía el dinero para comprar esos libros. Lo único que tenía era para sacar copia de copia de copia. Y mire, hermanos, nunca me di por vencido y logramos sacar esa carrera. Pero hoy no. Los hijos tienen todo. Yo se los digo a muchos jóvenes. Hoy si tú estudias, no puedes decir el maestro es malo. Si tienes un montón de maestros en internet, en YouTube, solo pones un tema específico y te lo enseñan muy bien. Mejor que el catedrático, mejor que el profesor. Puedes ser una persona de bien con un gran conocimiento, porque los recursos están. Lo malo es que la mayoría lo único que ven es Street Fighter. Y el papá orejón, ahí está mi hijo bien entretenido. No sabe que anda en un juego que es de matar. Le enseñan a matar. Pero cuando el hijo ya empieza con ansiedades, a ver qué le pasa a este cipote, y allá es la psicóloga. Yo no sé, pero la psicóloga le dijera, si el que necesita psicólogo es usted, que no piensa en lo que le está afectando a su hijo. No, hermanos, eso estamos creando una generación de cristal, una generación que no es correcta cómo está actuando. O sea, no les gusta la parte de la cultura. Y mire qué terrible, hermanos. ¿Cuántos jóvenes no les gusta venir a la iglesia también? Sigamos. Dice, tiene noción del tiempo como algo enfermizo, es decir, de muy corta duración. La mayoría de los jóvenes de hoy no les interesa, o sea, solo les saben que se van a levantar, se van a acostar, pero ya incluso ya no tienen ni cuándo se deben de levantar y cuándo se deben de acostar. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de nuestros hijos los estamos educando de que, vaya hijo, está bueno, haga sus tareas, se depela toda la noche, se duerme 2, 3 de la mañana y se levanta al mediodía. Y usted, es que por tarea, ajá, pero en el día que no los pudo haber hecho. Si se levantó al mediodía, hermanos, ahí ya tenía que haber recuperado esa parte. Yo sé que hay algunas carreras que, o sea, no estoy hablando de aquellos que ni pueden dormir, o sea, no pueden dormir para nada, o sea, eso es diferente. Pero si usted tiene un hijo que en realidad se está depelando, dice por tareas, pero él se depela hasta las 2, 3 de la mañana y se levanta al mediodía, no, hermano, usted está mal. Porque el tiempo lo tiene para hacer tareas en el día. Porque está levantando al mediodía y todavía enojado porque quiere desayuno y almuerzo al mismo tiempo. Y eso no es correcto, no hay noción de tiempo. Necesita ser reconocido y suele ser presentar bajo autoestima. La autoestima. Muchas veces cuando nosotros tenemos hijos así, los niños se sienten así como le digan, frustrados y se sienten inferiores, pero buscan de una manera incorrecta buscar a mejorar esa autoestima y no es así. La mayoría de nosotros, hermanos, yo se los he dicho a algunos, como venimos de la vieja escuela, para que alguien a mí me haga sentir mal, hermano, tiene que ser algo muy fuerte, porque venimos de la vieja escuela. Es mentira, o sea, de repente una vez me recuerdo que alguien hizo algo y me dijo, y no te vas a sentir mal. No, le digo, no me afecta, no me afecta para nada. Como dijo una vez el hermano Miguel, me gustó. A mí dijo, siénteme aquí, que me digan todas las malas palabras que quieran, que a mí no me afecta. Ya que me peguen otra cosa, dijo él. Y es la verdad, o sea, si lo tienen un montón de palabras, la vieja escuela no los afecta, pero la generación de cristal sí le afecta.
Es más, de repente yo he visto, bien raro, de repente alguien se deschaveta y pone algo en Facebook y lanza la indirecta a quien caiga. Y van unos y no era con ellos y ellos se enojan. Enojados. Ay, esta hermana indirecta me está echando a mí. Y no era con ella, era con otra, pero... Y se ponen así, de esa manera. Bien, dice, es sensible a las situaciones cotidianas. Igual dice, tiene tendencia al sufrimiento y se victimiza frecuentemente. O sea, la famosa víctima. O sea, son víctimas. Ah, a mí nadie me quiere, mi mamá no me quiere, que no sé qué y no sé cuándo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero yo lo quiero traer a la vida espiritual. Este es un consejo, hermano, para los que somos padres y tenemos hijos. Críelos bien y hagan hombres de bien de ellos. No los dejen que el mundo los vaya a agarrar tan fácil. Ahora vamos a la vida espiritual. Estamos viviendo un tiempo en donde la sana doctrina ya no se sufre. En donde yo hago lo que yo pienso correcto que se hace y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si usted tiene un pensamiento que sea basado en la palabra de Dios y no por pedazos, que sea completa. Que si usted va a vestir de una manera que sea como dice la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, pero que estamos en los tiempos modernos, la palabra de Dios dice algo que debemos de obedecer. ¿Por qué razón? Porque ahí hay un requisito. Y yo se lo decía a unos jóvenes. Hay un requisito en el cual estamos aplicando nosotros aquí que se llama el reino de los cielos. Es un lugar donde vamos a ir, así como cuando usted aplica una visa norteamericana, debe de cumplir requisitos. ¿Quién pone esos requisitos, hermanos? El que lo va a llevar. En este caso, si usted va allá a la embajada norteamericana de la USA, como dijimos buen salvadoreño, ahí le dicen, usted debe de cumplir con esto y no le denegamos la visa. Pues hermanos, si nosotros como cristianos no cumplimos con esos requisitos, lo que Dios ha puesto ahí en ese manual, le quiero decir que usted no aplica para la visa del reino de los cielos. No aplica. Y eso no es lo correcto. Y usted diga, ¿y quién es el Señor para que me diga cómo yo pueda entrar al reino de los cielos? Él es el mero jefe. Él es el mero dueño y Él es el que lleva. Y si usted no cumple con esos requisitos y yo no lo cumplo, no me va a llevar. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Estamos viviendo una generación de cristianos de cristal. Que a usted no le pueden decir, hermano, compóngase, porque ya se enojó y ya no viene. A usted no le pueden decir, no, pasa hermano, pasa, a mí me ha pasado. Que de repente alguien está tan distraído de tantas cosas que tiene que no lo saluda. Ya se emprobó. ¿Por qué razón? No me saludó el hermano. Aquí no hay amor. Pues empieza a tener carácter y empieza a demostrar amor usted y yo. ¿Por qué razón? Porque debemos de ser una generación de hierro. Así se llamaba la generación de nuestros padres, los baby boomers, la generación del silencio. Ellos eran la generación de hierro, que nada los doblaba tan fácilmente. Me recuerdo, hermanos, que cuando yo vine a esta iglesia había un avivamiento terrible. Veía hermanos convertidos que venían acá por lo menos a media hora a orar antes. Hoy nosotros no somos así, hermanos. Medio oramos. Gracias, Señor, por estar aquí. Amén. A criticar y a chambrear, en vez de estar orando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las generaciones actuales de cristianos estamos afectando a las futuras generaciones. Y Dios los está demandando, hermanos, que como generación actual, y eso va con los líderes también, tenemos que dejar un legado fuerte para que las nuevas generaciones no sean presas de Satanás. ¿Sabe que hoy no le damos quiebra cabeza a Satanás? Si el feliz está, los estresados somos nosotros, si ese bien contento está, hasta en una hamaca. ¿Por qué? Porque ya no necesita, ya no le damos guerra a Satanás. A Satanás ya vamos, como dicen ahí los jóvenes, somos amiguis. O sea, el trato de no me pongas nada de tentación y yo pues ahí no voy a servir mucho a Dios. Así está la generación de cristal de cristianos hoy. Hermanos, tenemos, ya les dije, hay un requisito que cumplir. Y una generación de cristal no va a poder entrar. ¿Por qué razón? Mire, por ahí estamos hablando de un tema con la escuela bíblica. Y yo, pues Dios me puso en el corazón el hablar del templo y la morada del Espíritu de Dios, o sea, nosotros.
y de cómo estamos vistiendo y qué cosas se están haciendo que son muchas veces incorrectas. Pues alguien por ahí me dijo, hermano, eso es muy delicado. Me dijo, eso no es de hablarlo. Así como, no lo toquemos porque la iglesia es sensible a ella. ¿Cómo que no lo vamos a tocar? O sea, lo que está diciendo es así, no, tenga cuidado que esta generación, si usted le dice algo, ya se va a quebrar y se va de la iglesia, hermano. Ya se ha dicho aquí de este púlpito, ¿de qué nos sirve tener a alguien así con sinceridad, hermano, que esté débil? ¿En qué sentido? En que quiera hacer lo que le dé la gana. No estoy hablando de aquellos que están esforzándose por mantenerse firmes en la palabra de Dios, sino aquellos que quieren, en su debilidad, quieren hacer lo que les da la gana, que quieren aquí aparentar de que son cristianos y allá afuera más mundanos que los mundanos, que aún los mismos mundanos lo dicen y vos que no sos cristiano. Eso no le agrada al Señor, hermanos. Y como dijo alguien por ahí, ¿y a mí quién me va a decir? Que no me digan nada, dicen algunos. Está bueno, no que no le diga nada, pero ¿se quiere salvar o no se quiere salvar? No se quieren salvar, entonces. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Como dijo por ahí, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso dice la palabra. ¿Sabe por qué lo dice la palabra? Porque cuando el Señor empezó a exhortar al pueblo de Dios que se convirtiera de sus malos caminos, ¿saben qué es lo que hizo el pueblo? Se fue a tomar y a beber y a comer porque dijo, bueno, como dice el Señor que los vamos a morir, entonces vamos a comer y freguemos como los dé la gana. Y eso no le agradó al Señor. Dijo, vive el Señor Jehová que lo hará. Y porque no se arrepintieron, dije que lo iba a hacer más terrible todavía. Hermanos, estamos viviendo y bien fácil se nota que somos una generación de cristal. Lo da miedo hasta de decir amén. ¿Por qué? Porque sentimos, no, yo no me quiero comprometer con algo que no voy a cumplir. Amén, ¿verdad? Que por eso no decimos amén. Porque no queremos comprometerlos, porque sabemos que no lo vamos a lograr, porque creemos en nuestras fuerzas. Cuando dice la palabra de Dios que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Por eso es que nosotros muchas veces aquí, yo me recuerdo que en aquel tiempo, una convicción, ¿y cuánto van para el cielo? Amén, decían todos. Y al diablo ese derrota y está aquí en mis pies, decían los hermanos. Y bien convertido, y eso, hermano, era un fuego. Yo veo hoy en día una generación, incluso de músicos, hermanos, que muchos dicen, no, sí que qué avivamiento más bonito aquí en este concierto, que los dijo palabras bonitas. Sí, palabras hay y bonitas. Aquí hay predicadores que hablan muy bonitos también, pero como dijo Pablo, no es de palabras, sino es de poder. Hermanos, no podemos vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos estamos autodestruyendo. Y hay una razón de estar acá. Y esa razón se llama Cristo Jesús. Amén. Pues hablando con los jóvenes, hay unos temas que son bien delicados y estos temas se llaman los tatuajes. Siempre dijimos en la parte de los tatuajes, a nadie se puede juzgar si ya trae el tatuaje de fuera, que no fue cristiano. Pero hay muchos cristianos que hoy en día se quieren tatuar. Se quieren tatuar. Y saben, nosotros los que somos de más la vieja escuela, hay dos versos que siempre lo pasamos. Y saben que hay personas ya lo justifican bien. Y se lo dije a alguien por ahí, y está bien sólido la forma como lo justifican. O sea, sí es verdad lo que dice. Pero le faltan unas partes por ahí. Lo que le quiero decir, hermano, es que una generación de cristal no acepta críticas. No acepta que debe de convertirse como debe de hacer. No acepta que le digan lo que debe de hacer. Y entonces, hermano, como le dije a alguien por ahí, y si yo vengo y digo, yo tengo mi pensamiento, y nuestro hermano, yo también, y yo creo que esto es bueno y aquello es malo, y le pregunto a otro, no, yo creo que esto es lo bueno y esto es lo malo. Imagínense una sociedad así. De hecho, ya estamos así. Qué desorden, hermano. Porque lo que es bueno para mí, no va a ser bueno para la hermana Jenny. Lo que es bueno para la hermana Jenny, no va a ser bueno para el hermano Marvin. Y así sucesivamente, cada quien va a vivir, como dice, como conforme creían conveniente. Y eso no es así. La palabra es la palabra, hermanos. Dejemos de ser una generación de cristal espiritual y seamos más de carácter. Yo le pregunto a usted, si usted se ha quedado por una lluvia, y es más, hermano, algunos de nosotros, si solo negro se pone y dice, ya no voy a ir a la iglesia, va a llover. Ni ha llovido y usted ya se está quedando en la casa. Ya me imagino si estuvieran los leones aquí, se lo van a lanzar a usted. Esos hombres de convicción. Me gusta esa alabanza
de Marco Vidal, que es bien, ya es viejita. Cuando viene el autor y empieza a reclamarle a Dios: Señor, ¿a dónde está el Dios de Elías? ¿A dónde está aquel Dios que abrió el mar? ¿A dónde está ese Dios que hizo estos milagros, hizo esto, hizo aquello? Y empieza a reclamarle a Dios como diciendo: Señor, ya no te veo mover como antes. Y viene el autor y él se responde. Y dice: ahora yo hablaré y tú me responderás. Así, asemejándose a lo que le dijo a Job. Le dice: ¿a dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿A dónde están los sucesores de Josué? ¿A dónde estaba aquel José que se guardó en santidad? ¿A dónde está aquel David que mató al gigante? ¿Dónde están, hermanos? Porque somos una generación que no hemos aprendido a vivir como tiene que ser. Una generación fuerte y de carácter firme en la palabra de Dios. En donde cuando venga Satanás, me gusta mucho. Hay un video, cuando puedan, pues, búsquelo por ahí en YouTube, aparece. Donde está un hombre. Imagínense, usted conoce cómo son los elefantes, ¿verdad? Bueno, al menos lo hemos visto en video. Ya la manjula ya no está, pero ahí están esos elefantes. Son grandes y son terribles y tienen una gran fuerza. Pues se ve que viene un elefante con todo hacia un hombre. Pero ese hombre se mantiene firme y viendo al elefante, y el elefante va como a embestirlo, y uno se queda, ya lo va a matar y lo va a dejar ahí completamente destruido. Pero saben que el elefante, cuando ve que él no se mueve, se detiene, frena de una forma brusca y se detiene y le queda viendo y se va por otro lado. Y yo me quedé, este está loco por lo que está haciendo. Pero me llamó la atención del carácter que tenía esa persona, el mantenerse firme ante un animal más grande que él. Hermanos, Dios así nos está diciendo: mantenete firme para que no caigas. Firme para que siempre busques mi gloria. Muchos de nosotros no hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay una disposición de oír y de hacer lo que Dios nos dice. Cuando vemos cómo Dios empezó a obrar y a meter, a llenar, a los gentiles, dice la palabra de Dios que fue con Cornelio. Cuando dice de que el Señor, le dijo a Pedro: ve allá porque tienes que ir a hablarle a estos hombres. Porque Cornelio era un hombre de bien, un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios. Y cuando llega Pedro, encuentra a toda la familia, a los amigos, dispuestos a escuchar lo que Pedro les dijera. Oiga, dispuestos a escuchar lo que Pedro les dijera. Dice que Pedro empezó a hablar y de un solo se le llenaron del Espíritu de Dios. Y él se quedó sorprendido. Hasta a los gentiles está visitando. ¿Sabe por qué Dios nos lo llena a nosotros? Por esto, no queremos escuchar. Somos rebeldes, hermanos. Si usted se enoja porque lo exhortan, usted, quiero decirle que es una generación de cristal que tarde que temprano se va a quebrar y se va a condenar. Y eso es el objetivo de hoy, hermanos. Que deje de ser de ese material de cristal y sea de un material, si es posible, de acero inoxidable. O sea, que nada lo corrompa a usted, que nada lo doble, sino que se mantenga firme en las cosas del Señor. ¿Saben? Sabemos, esto de la tecnología sabemos que está corrompiendo mucho, pero también puede edificar. A mí me gusta cuando empiezo a leer la Biblia y de repente ya ponen las introducciones. Mi recomendación, hermano, cuando usted lea la Biblia aquí en el teléfono, ahí hay introducciones de los libros. Hay cositas que yo no las sabía. Yo no sabía que Pablo le escribió muchas cartas a personas que no las conocía, que él las mandaba como para que empezaran a firmarse, porque no las conocía. Eran otros los que habían edificado esas iglesias, no era él. Y todos nosotros, no, hombre, este Pablo, miren un montón de iglesias que edificó, sí, pero muchas de ellas no las había edificado él, eran otros. Y uno se queda ahí, wow. Hermanos, cuando leemos Hebreos 11, donde estaban los héroes de la fe, qué hombres, hermano, qué hombres, qué mujeres. Abraham no recibió lo prometido, pero dice que lo saludaba de lejos, creyendo que lo iba a recibir. Hoy nosotros no, el Señor no me cumplió, pues no me caigo del evangelio, de todos modos seguir a Dios no me sirve de nada. ¿Qué dice la palabra? Duro has hablado de mí, así dice en ¿cómo se llama? Malaquías.
Cuando vino Israel y dijo, esto de servir a Dios no nos conviene, o sea, no nos sirve de nada. A los impíos les va mejor que a nosotros. Y vino el Señor y dijo, ciertamente yo haré un día en donde se va a ver la diferencia entre el impío y el justo. O sea, no, hermanos. Pero él saludó. Un Moisés que era paciente y esperaba en las promesas de Dios. Un Daniel que dice en la palabra de Dios que ese Daniel, si él directamente se pudiera salvar, solo para él le ajustaba. Era uno de los 3 justos que menciona el libro de Ezequiel. Los 3 justos son Noé, Job y Daniel, que dice que su justicia solo le favorece para ellos, no para nadie más. Imagínense ese calibre, hermanos, de estos varones, y nosotros, hermanos. Y todavía bravos con el Señor porque no hace lo que le pedimos. Bravo, o sea, nosotros, como le dije a alguien por ahí, si no andas bien con el Señor, no creas que el Señor va a venir corriendo. Sí, hijo mío, ¿qué querés? Porque el Señor no es alcahueto tampoco, hermano. Él es paciente, pues no es alcahueto. Nosotros somos los que el hijo lo hace un montón de cosas y nosotros, ajá, hijo mío, ya casi, él es nuestro amo, así como haciéndole reverencia. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Así que, hermanos, Dios nos exhorta y nos dice lo que estábamos leyendo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso nos dice Dios en lo que hemos leído, 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Iglesia, Dios no te ha dado a ti ni a mí un espíritu de cobardía. Amén. Y eso es lo que Dios nos dice. No nos ha dado ningún espíritu de cobardía, sino dice que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder. O sea, tenemos un espíritu de poder, un espíritu que nos va a dar todo lo mejor. En este caso dice de que aparte del poder, el amor y un dominio propio. Lo que nos está diciendo es, hermano, usted se puede controlar y puede dominar ese pecado. Eso es lo que está diciendo Dios. Y no ande diciendo, es que yo soy débil y la carne es débil. Ay, hermano, no sea generación de cristal. Seamos firmes. Muchos de nosotros ya queremos que Dios haga el milagro de nuestra debilidad y tentación y no oramos ni ayunamos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? Velad y orad para que no entres en tentación. Y esta generación solo sale con ayuno y oración, les dijo todavía a los discípulos, que hablando de los demonios que muchas veces invaden a nuestra vida. Así que, hermanos, esa es la exhortación que Dios trae para nosotros. Ahora depende de usted si cumple con los requisitos o no. La palabra ahí está. Si usted hace caso a lo que dice el Señor y la cree, usted va a ser un hombre fuerte, valiente y no se va a doblegar por nada. No importa de que si algún hermano se cae, no importa que si un líder se cae, que un supervisor se cae, que lo vean mal, que haga eso, usted se mantiene firme, porque usted no está por los hombres, está por Dios. Amén. Y usted se mantiene y nada lo detiene. Nada. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando uno es líder quiere ordenar algunas cosas. Y como dice alguien, cuando empieza a ordenar se levanta polvo. Y al levantar polvo, muchos se molestan. Y alguien me dijo por ahí, mire hermano, si usted empieza a ordenar algunas cosas, se le van a ir. ¿Saben qué le dije yo? No me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha dicho que al que Él dejare, a ese va a respaldar. Y lo mismo le dice a usted, si eres firme y te mantienes, yo te respaldo. Pero si eres débil y una generación de cristal, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque te alejas de la presencia de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude. Hermanos, alguien dirá, no hermano, eso yo no soy así. ¿Cómo no, hermanos? Si cuando nuestro hermano Miguel o cualquier otro predicador pregunta algo de convicción, nosotros lo repensamos para decir amén, para decir aquí voy, sí, aquí estoy, hermano. No, lo pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos dudas, inseguridad, tenemos muchas de las características que hemos leído de una generación de cristal. Vamos a pedirle al Señor que los haga fuertes, que los haga valientes para que podamos enfrentar a Satanás. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre, escuchando tu palabra, Señor, sabiendo, Dios, que hay una generación de cristal que se está levantando, Dios, que muchas veces no le agrada, Señor, saber y conocer de tus correcciones, de tus preceptos y de tus mandamientos, Dios. Padre, aquí nosotros estamos como generación actual. Ayúdanos a ser firmes, Señor.
Dios, a obedecer tu palabra y hacer como tú nos mandas, Dios. Que podamos, Señor, resistir las huestes de Satán, porque como dijo tu siervo Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de Satanás, Señor. Dios, ayúdanos a ser valientes y fuertes, Señor. Así como fue David, Padre, que no le tuvo miedo al gigante. Cuando dijo, tú has venido con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Oh, ese Daniel, Señor, que no tuvo temor, Dios, de que lo echaran al pozo de los leones por adorarte aquí, a ti, Padre, y se mantuvo firme. Así nosotros, Padre, ayúdanos a mantenerlo, Padre, que no lo detenga la lluvia, Señor. Eso no debería de detenerlo la lluvia. Muchos de los que están aquí andaban en bailes, andaban en lugares nocturnos y se mojaban, y eso no los detenían para hacer el mal. ¿Por qué lo hemos de detener nosotros, Señor? Si vamos a hacer algo bueno, si te vamos a buscar a ti, si vamos a buscar tu palabra, si vamos a buscar la adoración, vamos a buscar esa alabanza para ti, Dios. ¿Por qué los ha de detener la lluvia, Padre? ¿Por qué los ha de detener la enfermedad? Señor, si muchos no se detuvieron por los leones, muchos no se detuvieron por Padre, por ese horno de fuego, muchos no se detuvieron, Dios, por las cárceles, no se detuvieron por la espada, no se detuvieron por nada, porque sabían a dónde estaban y hacia dónde iban. Señor, ayúdanos a mantener eso en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre, y no cobardes, Señor. Ayúdanos a tener una convicción grande, Padre, que anhelemos grandemente tu palabra, Señor, y que podamos tener esa sabiduría para entenderla, Padre, y no hacerla conforme a nuestra concupiscencia, sino como tú lo has dejado escrito, Señor. Dios, ayúdanos a mantenerlos firmes para que seamos esa generación, que dejemos un legado a las futuras generaciones, Señor, para que ellos también tengan carácter fuerte y no se vayan a doblegar, Padre, ante las huestes de Satanás, Señor, sino que se puedan mantener firmes delante de ti, Señor, y que puedan ser salvos, Señor, al igual como nosotros lo buscamos, Dios. Ayúdanos, Padre. Si hay pecados en nuestra vida, te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a seguir adelante y mantenerlos firmes en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos.